Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El gusto grande que me da saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana con toda la información importante. Están pasando muchas cosas, así que arranquemos ya con la información. Y bueno, ayer se dio a conocer que salió de la cárcel Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Dejó la prisión metropolitana de Chicago en los Estados Unidos luego de llegar a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. Pero ojo, eso no significa que esté libre. Ahora está resguardado en una ubicación no revelada como parte del programa de testigos colaboradores. Bueno, y Estados Unidos es directo con su lucha en contra de los cárteles del narcotráfico. La fiscal general Pam Bondi dijo que no descansarán hasta eliminarlos. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó 185 millones de pesos a CI Banco, Vector e Intercam, señalados por el Tesoro estadounidense de lavar dinero. Hacienda explicó que la sanción es por incumplimientos en procesos administrativos. Productores de jitomate y el gobierno federal se reunieron para ver cómo le van a hacer frente al arancel del 17% que impuso Estados Unidos a la importación de ese producto. Dicen que van a superar el desafío. Y fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el comandante de la Policía Estatal Preventiva, David Barraza. Su esposa resultó lesionada. Y el INE advirtió que una posible elección de las consejerías por medio del voto popular sería un proceso difícil y supondría un camino escabroso. Esto ante la reforma electoral que será enviada al Poder Legislativo para su discusión. El gobierno de la Ciudad de México alista medidas contra la gentrificación. Hoy presentarán 14 acciones para garantizar el derecho a una ciudad habitable. Pues fíjese, este acuerdo al que han llegado algunos integrantes de la familia Guzmán, esto que ha dividido al cártel de Sinaloa, que ha generado meses de guerra en ese estado, en Sinaloa. Y bueno, pues este acuerdo, sí, luego de que se declarara culpable Ovidio Guzmán López, El Ratón, que le permitió salir de prisión. Ya dejó la cárcel metropolitana de Chicago. Apenas el viernes 11 de julio había sido reingresado. Tuvo su audiencia de cambio de declaración. En ella aceptó su responsabilidad, o sea, se declaró culpable de 4 cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Luego de eso, volvió a esa cárcel, pero los registros del Buró Federal de Prisiones revelan que se fue el lunes, salió el lunes de esa prisión. Ojo, eso no significa que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán esté libre. Estaría bajo custodia, pero en una ubicación no revelada. El acuerdo de culpabilidad que El Ratón firmó establece que cooperará en los siguientes meses con las autoridades estadounidenses. Esto es clave. Se declaró culpable y va a ser testigo colaborador. ¿Cuánto sabe? Y de eso que sabe, ¿qué va a declarar? ¿Y cuáles los efectos de esa información que estará en manos del gobierno estadounidense? Como testigo colaborador, pues va a ayudar en las nuevas investigaciones en contra de cómplices del cártel de Sinaloa. Mientras tanto, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, le incautó $10 millones en criptomonedas precisamente al cártel de Sinaloa. Eran usadas para lavar dinero en operaciones transnacionales. Esto ocurrió en una redada allá en Miami, Florida, donde confiscaron también 44 millones de pastillas de fentanilo y otras drogas. Y bueno, ayer extraditaron a la Unión Americana a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, le dicen el Meño. Este hombre es presuntamente operador del Mayo Zambada, también del cártel de Sinaloa, pero ahora en una facción que pelea contra los Chapitos. A este señor que extraditaron, el Meño, lo requería una corte federal de Colombia por delitos contra la salud, lavado de dinero, asociación delictuosa. Lo detuvieron desde 2016 en Culiacán. Estaba en el penal del Altiplano. Ya, pues lo enviaron a la Unión Americana y paralelamente la fiscal general estadounidense Pam Bondi
Lo dijo así: los cárteles mexicanos fabrican pastillas y es una nueva forma de provocar adicciones entre los jóvenes. Así que mandó este mensaje a los grupos criminales. We will not rest until these FTOs are eliminated, their members are prosecuted or deported, and the public is safe again. Están los esfuerzos de ambos países, tanto de México como de Estados Unidos, en contra del crimen organizado. Y entonces 2 senadores de allá presentaron una iniciativa que plantea que cada dependencia estadounidense trabaje y evalúe a su contraparte mexicana. O sea, que haya colaboración para identificar los riesgos, para definir una estrategia y trabajar juntos en el combate al narcotráfico. Es una propuesta del demócrata Mark Kelly y del republicano John Cornyn. Busca fortalecer la cooperación y la coordinación. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque es otra visión, digamos que no atacando al gobierno mexicano, sino enlazándose para juntos combatir a los criminales. Porque era muy preocupante, es muy preocupante, este discurso desde los Estados Unidos en el que no solamente se señalaba a los grupos del crimen como los responsables de introducir fentanilo y matar con ello a miles de personas en la Unión Americana. El discurso del gobierno estadounidense viene señalando como responsable al gobierno de México. A Pam Bondi, a quien acabamos de ver, la escuchamos decir hace unos días que México ya forma parte de la lista de países adversarios, junto con Irán, China, Cuba. Así que, bueno, pues en este caso hay este esfuerzo parlamentario por parte de senadores de allá para, de la mano de autoridades mexicanas, combatir al narcotráfico. Y bueno, pues está el tema del lavado, porque aquí también es clave seguir al dinero, ¿no? Están todos esos crímenes, pero están las fortunas que esos crímenes generan y el dinero que dónde se lava. A ver, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó por lo pronto multas. Son más de 185 millones de pesos contra 3 instituciones financieras que fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro dijo que han facilitado el lavado del dinero y por ello el tráfico también de fentanilo. Así que CI Banco recibió 20 multas, sumaron 66 millones de pesos. Intercam, un total de 92 millones de pesos, y Vector, Casa de Bolsa, acumuló infracciones por más de 26 millones de pesos. Y bueno, estas acusaciones las hizo el Tesoro de Estados Unidos y luego la Comisión Nacional Bancaria intervino temporalmente a estas 3 instituciones. Hacienda aclaró que las multas corresponden a lo que se informó el 25 de junio por el incumplimiento en procesos administrativos, pero siguen trabajando en, digamos, la búsqueda de pruebas. Las multas son por eso, porque faltaron procesos administrativos, no quiere decir que hayan confirmado que efectivamente hay lavado. Vector aclaró en un comunicado que no ha sido ni multado ni sancionado por temas relacionados con lavado de dinero, pero no hizo referencia al proceso administrativo señalado por Hacienda. Intercam, por su parte, dijo que las sanciones por una visita, una inspección a principios de 2023, pero que esto pues no afecta a sus operaciones. Aquí le hemos seguido el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Sí, era el jefe de la policía. Su llegada a la Secretaría de Seguridad de Tabasco coincidió con la llegada también de la violencia a esa entidad, o la exacerbación, el aumento de la violencia en Tabasco. El señor está prófugo, está vinculado con el grupo criminal de La Barredora, y de acuerdo a información de Excelsior, sí, está medido. La violencia en Tabasco aumentó cuando el exgobernador Adán Augusto López lo designó como jefe de la policía. Hay documentos militares filtrados por Guacamaya Leaks que arrojan que Bermúdez, identificado como el comandante H, encabezó las operaciones de La Barredora desde su cargo, provocando una ruptura con los jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Y las 2 organizaciones actuaron como cómplices en delitos de narcotráfico, secuestro, extorsiones y hasta huachicoleo. La rivalidad llevó al Estado a una de sus etapas más violentas entre 2022 y 2024. Un enfrentamiento que escaló cuando el comandante H sufrió un atentado en diciembre de 2023. Un comando armado atacó su casa, el exfuncionario resultó ileso
Y bueno, pues sí, aquí le hemos reportado de toda esta violencia allá en Tabasco. Hasta el momento, el senador Adán Augusto López dice que él no sabía de esta relación de su exsecretario con el crimen organizado. Por su parte, la presidenta Sheinbaum negó que su gobierno esté investigando al senador Adán Augusto López. Dijo que no hay ninguna indagatoria desde el Ejecutivo y que, bueno, las fiscalías son las que actúan si hay elementos, y afirmó que no se protege a nadie y que se informará con claridad cómo es que se fugó Bermúdez. De hecho, ella misma está pidiendo que le informen con claridad cómo es que se les fue el exsecretario de Seguridad. Bueno, pero déjeme ir a estos otros temas. Es que ya le digo, son muchas cosas importantes, todas ocurriendo ahorita. A ver, Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, visitó ayer la frontera. Y bueno, este es el operativo Espejo, que coordinan los dos países contra la migración ilegal, el tráfico de drogas, de armas, de personas. Saludó ahí a algunos agentes de la patrulla fronteriza y de la Guardia Nacional y destacó el compromiso bilateral para mantener una frontera segura. Bueno, eso pues es, ya saben, ¿no? El trabajo que de pronto hacen los diplomáticos, muy bien. Pero es interesante, a ver, esto. El Washington Post tuvo acceso a un documento. En ese documento se señala que la administración de Donald Trump ordenó eliminar las audiencias de fianza para todos los migrantes detenidos por ICE. Esto llevaría a que miles de personas indocumentadas pasen meses o hasta años en prisión. El Pentágono informó del retiro de 2,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles para proteger a los agentes migratorios encargados de las redadas. Y justamente, bueno, estaremos adentrándonos más en estos temas de migrantes porque se ha planteado un paro por parte de los migrantes allá en California. Vamos a hablar de ese tema relevantísimo porque, pues sí, es importante mostrar su importancia, y una manera de dejarlo clarísimo es dejando de hacer repentinamente todo ese trabajo que resuelven los mexicanos en Estados Unidos. Y fíjense, hablando de detenciones a migrantes, una mujer trans mexicana fue liberada de un centro de detención. Estuvo recluida un mes. La arrestaron agentes de ICE cuando intentó pedir asilo ante una corte de Oregon. Y una jueza federal consideró que el gobierno privó de su libertad a esta mujer sin el debido proceso. Así que ya la liberaron y actualmente pues está con su familia. Pero déjeme enlazarme con mi compañero Ricardo Vitela. Y es que andas en las calles y ahí nos informas. ¿Qué pasa en Naucalpan? Hola, qué gusto saludarte, Ricardo. Hola, Pau, igualmente un gusto saludarte, amigos de Pisa y Corre. La colonia 10 de abril, calzada de San Agustín, aquí en Naucalpan de Juárez, desde el día de ayer se originó este socavón que está muy profundo, son más de 2 metros de profundidad. Ulises Moreno te va a dar la imagen. Está preocupante porque esto fue a raíz de una fuga de agua. El municipio no lo ha atendido y ayer cayeron 5 automóviles. ¿Dónde está el registro de esto? Una fascia que quedó ahí de un camión, imagínate, ahí se quedó, lo tuvieron que retirar y nada más pusieron esos señalamientos viales, y hasta el día de hoy Tránsito Municipal llegó a hacer labores de vialidad porque los vehículos estaban brincando por este camellón, y esto ya complica mucho para quienes vienen de la vía Gustavo Vaz con dirección a la calzada de las Armas. ¿Qué alternativa hay, Paula? Utilizar la calzada Echegaray o la hacienda de la Guaracha para evitar este punto de conflicto que ya les hemos mencionado, y para comentarles, ojalá las autoridades municipales vengan y reparen este gran socavón que se originó desde el día de ayer y hasta ahora se han hecho ojo de hormiga aquí en Naucalpan, mi estimada Pau. Te agradezco mucho y te mando un abrazo, Ricardo. Que estés muy bien, muy buenos días. Pero fíjense, socavones vemos por todos lados, por ejemplo, en Chalco, en el Estado de México, donde se formó uno en el fraccionamiento Los Héroes, sección Cupido. Lo preocupante es que es en una zona donde hay juegos para niños. Y luego, ahí a solo unos metros hay otro, que de hecho lo están tapando con un juego. O sea, aprovecharon el juego para convertirlo, digamos que en coladera, ¿no? Este volantín, que como es divertido, claro, cuando sirve, está pues ahí utilizado para tapar el socavón. Las casas han resultado también afectadas, la tierra pues tiene algunos hundimientos. Los vecinos dicen que hay una falla geológica por la zona, con origen en San Martín y Cuautlalpan, y por eso pues varias casas tienen daños. No es el único caso en ese municipio, ¿eh? Hay otro más. Mire este cráter. Así, es la colonia San Isidro, sigo en Chalco.
En ambos casos, los vecinos pues dicen que no los han atendido las autoridades. Así que ojo con eso que está ocurriendo en Chalco, en el Estado de México. Bueno, y el tema de la gentrificación, que sí está en medio de la polémica. De hecho, hoy se van a anunciar varias medidas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, va a presentar al mediodía 14 acciones para enfrentar la gentrificación, el derecho a una ciudad habitable. Luego de la marcha y protesta del 4 de julio, Clara Brugada consideró que su administración pues tiene que intervenir, no nada más emitir posicionamientos. Así que bueno, estamos atentos a las medidas que planteará Clara Brugada. Justamente ante la segunda marcha convocada para el domingo, también en contra de la gentrificación, es este domingo, pero en el sur de la Ciudad de México, de la estación del Metrobús Fuentes Brotantes hasta el Monumento al Caminero. El secretario de Gobierno de esta ciudad, César Cravioto, informó que ya preparan pues un operativo para evitar disturbios o afectaciones a negocios. Ya ve que en la otra marcha que se convocó pacíficamente, pues hubo quienes robaron, saquearon y vandalizaron, así que ahora buscarán evitar que haya este tipo de pues manifestaciones violentas. Y una buena noticia, ay, buenísima. Ya era hora. 2025, la inteligencia artificial nos resuelve tantísimas cosas y ya al fin los trámites en el registro civil se pueden hacer en línea, con menos requisitos, sin filas, sin trasladarte hasta quién sabe dónde. Es la estrategia que inicia la administración, de hecho, pasada en la Ciudad de México, pero ya ahora esta ciudad se convierte en la primera entidad del país con todos sus trámites de registro civil digitalizados. Ojalá que muchos estados pues sigan ese ejemplo, porque qué rico, ¿no? Hacerlo así. Sí, justo eso le estaba platicando a mi querido Lalo, que ya bajé mi acta de nacimiento. Yo voy a la pausa. Al regresar, el gobierno federal y los productores de jitomates se reunieron. ¿Cómo van a enfrentar las medidas de Trump? Además, en plena graduación se desató una balacera. Tendremos eso y todo lo importante en solo unos minutos. No me tardo. Y fíjese, esto que pues también es de terror y mucho más cerquita, aquí en México, en una secundaria. Alumnos, padres de familia, profesores que estaban festejando y acabaron pues en el piso, tirados para protegerse de los disparos, en plena ceremonia de graduación. Una balacera en la escuela Luis Donaldo Colosio en Comondú, en Baja California Sur, que es un estado tan tranquilo, o era. Y pues así intentaron tranquilizar a los asistentes. La Procuraduría Estatal confirmó que hubo un ataque a las 10:20 de la mañana en la colonia Salomón Sandés que dejó un hombre muerto y no hubo detenidos. Así que bueno, pues esta es la información que hay al respecto hasta este momento, pero desde luego pues seguiremos atentos a la Procuraduría de Baja California Sur, evidentemente. Y bueno, pues esto lo captado por algunos de los propios alumnos, insisto, durante pues este momento tan angustiante. La graduación, la fiesta, la ceremonia que pues se convirtió en esto tan terrible que usted ve. Y en Guasave, Sinaloa, 2 menores de edad fueron rescatados de un secuestro virtual. Se lo cuento para que no le pase, para que sepa cómo operan los criminales y no caiga. Esta familia recibió una llamada al celular. Un hombre le exigió $2,500. Lograron recaudar 10,000 pesos, los depositaron en una tienda de conveniencia. Sin embargo, ya habían alertado a la Fiscalía Estatal y ahí encontraron a las menores, por fortuna sanas y salvas, que habían sido secuestradas, habían sido amenazadas para quedarse en ese lugar y no hablar con nadie. O sea, no estaban, digamos,
realmente secuestradas, sino virtualmente amenazadas, de no salir de ese lugar hasta que se recibiera el dinero. Y bueno, pues de ahí la importancia de estar en estrecha comunicación con todos los integrantes de la familia, confirmar dónde están, se encuentran bien antes de proceder a un pago que alguien está exigiendo desde quién sabe dónde, las más de las veces desde el interior de una prisión. Sigo en Sinaloa, donde lamentablemente mataron al comandante de la Policía Estatal Preventiva, David Barraza. Un comando armado lo interceptó en Culiacán, iba con su esposa que resultó lesionada. Su estado de salud es reservado y no hubo detenidos. Y fíjese, esto pasó en un albergue de perros y gatos. Es que, vaya, que ni quienes ayudan se salvan. Un albergue, como le digo, para proteger a los animales, y hasta ahí llegaron los extorsionadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. No sé qué vaya a pasar, este es mi final, yo no puedo dejar a mi familia porque está en peligro. Ana no tuvo más remedio que pedir ayuda en redes sociales. Ella cuida a más de 2.500 animales del abandono, maltrato y olvido. Ahora su refugio llamado Pergatuso, ubicado en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, está en peligro. La amenaza es clara: matar a todos los animales y quemar el refugio. La cuota, 50,000 pesos mensuales para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Quienes se mencionan y dicen ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, interceptaron a mi sobrino y le dijeron de que tiene que pagar ese derecho de piso. La rescatista asegura que una patrulla se mantiene las 24 horas del día afuera de su casa y que le toman video y fotografías de una manera invasiva. De hecho, está en la página del albergue cómo los policías nos están acosando, se paran enfrente del domicilio, tocan la torreta, empiezan a grabar a mis hermanas, empiezan a, de alguna manera, hostigar y molestar. Pero no es todo. Cuando familiares de Ana pidieron ayuda a la policía, presuntamente fueron despojados de las donaciones para los animales. Todo fue confiscado y nunca se los devolvieron. Me están sacando bajo qué autorización. ¿A dónde está la orden? El oficio. ¿Qué se llevaron? Bultos donados de comida para gallo, conejo, perro, gato, también bultos de alpiste para las aves y hasta los estantes de comida. Todo con un valor aproximado de más de 20,000 pesos. Pero la extorsión no surgió de un día para otro. Todo comenzó en marzo del año pasado, cuando se les pedía una cooperación de 50 pesos para estacionar vehículos alrededor del albergue. Después, incrementó a 25,000 pesos. Al no poder pagarlos, Ana fue sorprendida con un ataúd a las afueras del albergue como forma de amenaza. El féretro tenía un mensaje del cártel de las 4 letras. Aún así, la extorsión incrementó. Ahora le piden 50,000 pesos mensuales. Rescatistas denuncian que no hay comida suficiente, no hay medicamentos y cada día viven con el miedo de que el cártel los ataque. Y la autoridad aún no responde. Tengo que estar aquí poniendo mi alma y mi cuerpo para defenderlos a ellos. Te informó Kena Uribe. Sí, es tremendo, ¿no? Una persona que le dedica todo su tiempo, su energía, su amor a rescatar a los animales, a cuidarlos pues con lo que puede y con lo que le donan, pagando extorsiones. Y bueno, pues hay este planteamiento desde el gobierno federal de combatir a este delito, perseguirlo incluso de oficio. Veremos si eso cambia la realidad y reducen efectivamente las extorsiones en el país, porque pues pareciera que nadie se salva. Irán, ya casi la media, vámonos. Nos arrancamos con la información, me queda Pau, porque un comando armado asesinó a Roberto Méndez Arreola. Él es subcomandante de la policía de la zona Valle de Mexicali, esto en Baja California, llevaba 9 meses en este cargo. En Zapopan, Jalisco, fue asesinado Ascensión Correa, exalcalde de Florencia, Zacatecas. Además, autoridades estatales y federales lograron detener a 25 personas que presuntamente forman parte del cártel de Juárez en Chihuahua. Recuperaron 2 coches con reporte de robo en un estacionamiento de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Ya están investigando. En más información metropolitana, intensifican esfuerzos para localizar a Ana Amelí García, una joven de 19 años que desapareció el pasado 12 de julio en el Ajusco.
Bueno, y el peso está en 18,78 frente al dólar, mientras que la bolsa mexicana tuvo ayer al fin una ganancia, qué bueno, de 0.21%. Feliz mañana, Pau. Regreso contigo. Muchas gracias. Gracias, Alex, por la información. Y bueno, vámonos, a los temas arancelarios. Estados Unidos pues sigue, digamos que castigando a todos sus socios comerciales, México y Canadá incluidos. Así que precisamente estos dos países coincidieron en fortalecer la relación bilateral. Hubo una llamada entre la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, dando pues seguimiento a la reunión que tuvieron durante la cumbre del G7. Carney aprovechó para agradecer el envío de brigadas de mexicanos para combatir los incendios forestales en Canadá. La inflación en Estados Unidos, ojo, aumentó y muchísimo. O sea, todos estos aranceles y toda esta guerra comercial de Trump le está pegando a su propia economía. Están subiendo los precios en su país y tienen en junio la inflación más alta desde febrero. Los aranceles pues elevan el costo de los bienes, los muebles, la ropa, en fin, todo. Los precios al consumidor aumentaron 2.7% en junio con respecto al año anterior, pero como sea, sigue justamente con esto de los impuestos y volvió a plantear, volvió a amenazar Donald Trump con nuevos impuestos que desde luego pues tienen un impacto muy importante y por lo pronto volvió a presionar a la Fed para que mueva las tasas de interés. Ya ve que ha insistido muchísimo para que baje las tasas de interés y no ha ocurrido. Además, Trump ayer anunció que va a imponer un arancel de 10% a los países pequeños. Eso dijo y se mostró satisfecho de los aranceles ya decididos que van a entrar en vigor en agosto. Justamente luego de que se anunciara este arancel de 17% al jitomate, el titular de Agricultura, Julio Verdeguer, se reunió con los productores para tener pues una ruta de acción. Dijo que van a darle prioridad al tema y justamente los productores, que como le digo son muy resilientes, dicen que estas exportaciones del jitomate a Estados Unidos pues podrían bajar hasta 30%. La presidenta se reunió con ellos en Palacio Nacional, hablaron de cómo reforzar el Plan México para generar empleos y para sustituir importaciones y pues están sumando esfuerzos para enfrentar este reto inmenso para el jitomate, que es mexicanísimo. ¿Cómo me enorgullece decirlo? A donde sea que voy lo presumo, el jitomate es mexicano, sí. La palabra es mexicana y el jitomate es mexicano. Sí. Antes de que, por ejemplo, los europeos llegaran a América, las pizzas no tenían salsa de tomate, eran blancas, imagínese, guácala, porque el jitomate es mexicano. ¿Y saben de dónde viene la palabra jitomate? Ay, vámonos a la escuelita, por favor. Nos ponemos orgullosamente mexicanos y escolares. Vlad, bienvenido otra vez, Vladimir. Oscar, qué bueno que estás de vuelta en la escuela. Les va a fascinar el origen de la palabra jitomate. Viene del náhuatl, xictomatl. Son 3 palabras las que la conforman. Xictli, que significa ombligo y que me encanta, xictli. Tomohuac, que significa gordo. Y atl, que todos sabemos que atl significa agua. Y entonces, xictomatl. Y el significado entonces es como ombligo de agua gorda. ¿Por qué se le llama así? Pues por su forma y porque ven que tiene su ombliguito el jitomate y tiene mucha agua en su interior. Así que bueno, pues le decimos jitomate a al tomate rojo, ¿no? Al que todos conocemos. En algunos estados, sobre todo más al norte, le dicen solamente tomate. En buena parte del mundo le dicen tomate o tomato o como sea, pero la palabra jitomate o tomate, sí, como casi todas las que terminan en ate, chocolate, ¿cuál? Aguacate, que también es mexicano. Todas esas, camote, elote, son mexicanas y vienen del náhuatl. Sí, el jitomate es de acá y los jitomateros van a sortear esto y lo que falte. Tengo que ir a la pausa. Al regresar, el lado bueno de las lluvias. Las presas ya recuperaron su almacenamiento y el Cutzamala supera el 5%. Además, alerta en Jalisco. Están buscando a un tipo que se dedica a violentar a mujeres. Ya son varios los casos. No me tardo.
El caso del grupo fugitivo, qué bueno que siguen con nosotros y que podemos hablar de este caso al cual hemos dado seguimiento y bueno, pues se nos había quedado por ahí. ¿Qué ha pasado con los integrantes con esta investigación vinculada al grupo fugitivo? Ya tres hombres han sido vinculados a proceso por el asesinato de los integrantes en mayo pasado. José Gobani N., le dicen el Güero Nice, Mario N., el Chuco, y Francisco Javier, el Panchito. Van a estar en prisión preventiva. La Fiscalía de Tamaulipas investiga a 2 personas más por su probable participación en el homicidio, así que avanza este caso terrible del grupo fugitivo. ¿Qué ha pasado con el crematorio aquel en Chihuahua en el que encontraron casi 400 cuerpos sin incinerar? Bueno, pues ya identificaron a 3 cuerpos más, así que son 10 los identificados. Están intentando con huellas dactilares, en fin, haciendo todo un esfuerzo de identificación para el resto y mientras tanto los familiares con las cenizas de quién sabe qué. Déjeme informarle también que Rosendo Gómez Piedra ya dejó de ser titular de la unidad que investiga la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Llevaba casi 3 años sin avances sustanciales, la verdad. Mauricio Pasarán va a asumir el cargo de forma interina y bueno, pues sigue esa investigación o al menos el esfuerzo para que avance la investigación. Hay mucha polémica, ayer lo planteábamos aquí, esto que ha llamado la atención. Sacerdotes y también algunos laicos tomando cursos para aprender a dialogar con los integrantes del crimen organizado. Una, visión o aproximación distinta a la brutal problemática de violencia y de inseguridad que se vive en el país. ¿Cuál es el objetivo de esta comunidad? Vamos a verlo juntos. Educan a curas para hablar con narcos. Fue la noticia que acaparó los titulares nacionales e internacionales. El lunes y el martes, alrededor de 40 sacerdotes y 30 laicos de Acapulco, Guerrero, Guadalajara, Jalisco y Morelia, Michoacán, fueron capacitados en la Universidad Pontificia de México para dialogar con integrantes del crimen organizado. El objetivo es encontrar caminos para la paz desde la comunidad católica. La violencia, toda la confrontación que se está dando a nivel nacional, y el poder decir que tenemos caminos, porque hay caminos. De acuerdo con el programa de estudios, el curso que llevaba por nombre Taller para el Fortalecimiento de Capacidades de Negociación en Sacerdotes y Agentes tiene como objetivo el dotar de herramientas de negociación a sacerdotes y otros agentes pastorales. Este tipo de talleres también han sido impartidos en otros países como Colombia. Ofreciendo el apoyo que podamos como iglesias. Naturalmente, ofreciendo para el delincuente el perdón y la reconciliación para las víctimas. La conferencia del Episcopado Mexicano indicó que la realidad del país exige que las iglesias aborden nuevos desafíos, pues sin precisar un número exacto, señalaron que varios sacerdotes han enfrentado amenazas, extorsiones y episodios de desplazamiento forzado. En entidades como Michoacán y Guerrero, la intervención de la iglesia ha sido clave para alcanzar una tregua entre grupos antagónicos y liberar a algunos rehenes. Pero en Sonora, Tamaulipas y otros estados fronterizos, el panorama es más complicado, pues sacerdotes han implementado protocolos de autoprotección al haber sido amenazados por grupos delincuenciales. El Centro Católico Multimedial, organismo que registra la violencia contra miembros de la iglesia en México, reportó que desde 1990 hasta la fecha han sido asesinados 80 religiosos, de ellos 60 eran sacerdotes y 1 era cardenal, informó Kevin Esqueda. Bueno, y recuerdan este caso, el de Devani, que pues sí, generó conmoción a nivel nacional. Esta joven que desapareció en abril del 2022 y que luego pues se encontraron sin vida en una cisterna de un hotel allá en Escobedo, Nuevo León. Bueno, pues hay nueva información en torno a este caso. El hotel que captó tanta atención ya está sin custodia. Los propietarios consiguieron un amparo. La Fiscalía General ordenó que solo permanezca acordonada la cisterna y las zonas relacionadas con el caso. Y ya los vecinos han visto que adentro pues opera maquinaria de construcción, así que
Todo indica el hotel está en remodelación. Y le hablaba de esta alerta por ataques en contra de mujeres. Es Tlaquepaque, Jalisco, y al menos 3 han sido agredidas. Es un tipo en la zona de Santa María Tequepexpan. Un ataque fue en junio, pero ya van 2 casos en este mes de julio, todos de noche. Y lo que explican las víctimas es que el agresor las amenaza con una navaja, no les roba nada. El hombre hasta el momento pues no ha sido detenido, pero emitimos esta alerta para las mujeres en esa zona. Es parte de lo que está ocurriendo. Déjeme ir a esto que es relevantísimo y que tiene que ver con la siguiente reforma que ya anunció la presidenta. La que sigue es la electoral. Y bueno, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, advirtió que una posible elección de las consejerías por voto popular pues supondría un camino escabroso, así lo dijo, con respecto a la próxima reforma electoral que van a mandar al legislativo. Dijo que primero hay que conocer el proyecto para evaluar su profundidad. Por otro lado, Tadei rechazó que se vaya a entregar el padrón electoral y la lista nominal al gobierno federal. Esto luego de que se aprobara la reforma en materia de desaparición, ¿se acuerda? La que va a crear la CURP biométrica como nueva forma de identificación. Y dijo que la credencial del elector no va a desplazarse por la CURP biométrica, porque dijo, una genera poder político, te permite votar, y la otra genera identidad. Son distintos usos. Ahora, la tarjeta del INE, la credencial del INE, pues tenía ambos usos. Bueno, ahora estarán estos 2 instrumentos. Y muy importante, porque esto está asociado a la polémica en torno al uso de la inteligencia artificial. Guadalupe Tadei, que encabeza el INE, aprovechó para aclarar que, en esta polémica sobre el uso de inteligencia artificial para clonar la voz del actor de doblaje fallecido, Pepe Labat, dijo que el INE únicamente usó un audio que ya estaba disponible en TikTok. La presidenta del INE expresó su respaldo al gremio de creadores, compositores, locutores que busca regular el uso de la inteligencia artificial y aclaró que en los casos donde sí llegue a usarse, pues tiene que ser autorizado por el Comité de Tecnología y Medios de Comunicación. Bueno, voy a otros temas y es que se rompió una tubería de agua potable, se inundaron muchísimas casas, todo esto en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Miren nada más todo lo que generó. 11 colonias afectadas, la Secretaría de Gestión del Agua trabajó ahí luego en la reparación, de hecho siguen en ese esfuerzo, pero las lluvias también dejan espectáculo. Pero justamente cómo amanece Guadalajara luego de estas lluvias y luego de estas inundaciones. Charly Saucedo, desde Imagen Guadalajara, el gusto que me da saludarte. ¿Cómo van, Charly? Buenos días. Paola, muy buen día, te saludo a ti y a todo el público de Imagen. Pues sí, bien como bien lo mencionas, nos encontramos aquí en la zona del desastre, en esta calle Manzano de la colonia La Martinica en Zapopan, donde ayer una fuerte tormenta, de las más fuertes que se han vivido en los últimos años, afectaron principalmente esta zona norte de Zapopan, especialmente en la zona de la colonia La Martinica y Tabachines. Te quiero comentar que en esta zona donde nos encontramos, el agua subió más de 3 metros, arrastrando vehículos. Más de 20 vehículos fueron los arrastrados en esta zona de la ciudad. Más de 140 las viviendas afectadas en la totalidad de su menaje. Por aquí ya se encuentran en este momento las autoridades de Protección Civil, Ejército, Guardia Nacional, Protección Civil de Jalisco, validando y verificando los daños en esta mañana, estimada Paola. Este es mi reporte desde aquí, desde la zona de la más fuerte afectación por la tormenta de anoche en Zapopan. Te saludo, Zapopan, excelente día. Te agradezco, Charly, la información y pues seguiremos atentísimos a Jalisco y a las lluvias que los esperan. Justamente déjame saludarte y cuéntanos pues cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Ay, mi cielo, pues mira, te digo rápidamente que pues sí, el monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa y también en Nayarit. Sigue el avance de la tormenta tropical número 12, lo que va a ocasionar precipitaciones fuertes en Tamaulipas, en Jalisco y también en Colima. Mucho calorcito, en contraste
espera en Baja California y Baja California Sur. A cuidarse. Para la Ciudad de México, una máxima de 24 grados y una mínima de 12. Ahí sí, 70% de probabilidad de lluvia. A un resumen de noticias. Y es que hay muchas cosas relevantes ocurriendo. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, dejó la prisión metropolitana de Chicago. Ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Ahora está resguardado en una ubicación no revelada como parte del programa de testigos colaboradores. Y la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que el gobierno de ese país no va a descansar hasta eliminar a los cárteles mexicanos del narcotráfico. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó con 185 millones de pesos a CIBanco, Vector e Intercam, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero. Hacienda explicó que la multa es por incumplir procesos administrativos. Productores de jitomate y el gobierno federal se reunieron para hacer frente al arancel de 17% de Estados Unidos. Confían en que van a superar este desafío. Rosendo Gómez dejó de ser titular de la unidad que investiga la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Llevaba casi 3 años sin avances. Hoy la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado Pasarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares. Hubo una reunión ya con él o 2 reuniones con él y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad. Fue asesinado en Sinaloa el comandante de la Policía Estatal, David Barraza, por un grupo armado en Culiacán. Su esposa resultó lesionada. El INE advirtió ante la iniciativa presidencial de reforma electoral que una elección de sus consejerías por medio del voto popular sería un proceso difícil y supondría un camino escabroso. El gobierno de la Ciudad de México alista medidas contra la gentrificación. Hoy se presentarán 14 acciones para garantizar el derecho a una ciudad habitable. Hablábamos antes de la pausa de esto que es tendencia en el mundo digital. Sí, los fraudes cibernéticos, los fraudes con llamadas telefónicas, personas que ya ahorita, con, digamos, el avance vertiginoso de la tecnología, no buscan tus datos, sino simplemente tu voz. Esta técnica es conocida como se llama fraude del sí. Y entonces te llaman fingiendo ser del banco o de una empresa o que te van a ofrecer una tarjeta, lo que sea. Te plantean algo y lo que requieren es que tú respondas sí. Graban esa respuesta y bueno, eso digamos que editado puede utilizarse para luego plantear que tú sí aceptaste cargos, sí diste una autorización. Debes evitar pronunciar esa palabra en particular, aunque te diría que ya con el avance de la tecnología, quienes cuentan con las herramientas más innovadoras pueden clonar tu voz, digas lo que digas. O sea, evidentemente evita la palabra sí, pero yo te diría de plano, evita responder llamadas de números que no identifiques. Mientras tanto, en la Ciudad de México, una mujer murió porque se cayó del piso 15 de un edificio en Polanco. Es la alcaldía Miguel Hidalgo. Cuando llegó personal de la Secretaría de Seguridad, pues ya había fallecido. La Policía de Investigación está indagando el caso, pero imagínese, se cayó del piso 15. Y ayer le mostrábamos a esta persona que se ha hecho muy viral. La llaman Lady Peruana. Fue exhibida gritándole y escupiéndole al guardia de seguridad de un edificio en donde vive aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya hoy se sabe que esta mujer así le grita y le escupe y lo agrede. Esta mujer tiene 3 denuncias en su contra precisamente por comportamiento agresivo. No es la primera vez que agrede a los trabajadores del edificio. Incluso hay vecinos que también se han quejado por su comportamiento y es que así los trata. Me vale, güey. Bueno, en este caso son videos en donde no se escucha su voz. Te lo mereces, güey. Y como en México, ¿es normal esto? Me vale, güey. Estás la pinche loca.
Te lo mereces, güey. Bueno, pues ya hay, México. sí, estas denuncias en su contra, porque como le hemos dicho, la discriminación y este tipo de violencia pueden y deben denunciarse, porque sí hay sanciones. Esta bailarina participaba en la ceremonia de despedida del buque escuela Kashima de la Armada japonesa y cayó al mar en Acapulco. El barco estaba por zarpar, estaban autoridades navales, autoridades diplomáticas de México y de Japón. Imagínense, estaba ahí bailando, ¡ay! Y se cayó. Un elemento de la Marina se lanzó al agua para rescatarla. Otros elementos participaron en el rescate y lograron ponerla a salvo. Le muestro nuevamente la secuencia de estas imágenes. Le reitero, era una ceremonia justamente para despedir al buque escuela. Aquí estaba bailando con este traje que claramente no le permitía ver el límite de, pues el piso, y ahí junto al buque cayó, pero la rescataron y no pasó, por fortuna, a mayores. Pero me enlazo rápidamente hasta la redacción. Kena Uribe, tú tienes información importante. ¿Qué pasa, Kena? Adelante. Así es, Pao, un gran decomiso. Hace unos minutos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en las costas de Oaxaca, la Secretaría de Marina aseguró una embarcación que transportaba más de media tonelada de cocaína. Este decomiso representa una pérdida de más de 130 millones de pesos para el crimen organizado. Se informó que se detuvieron a 4 personas en el operativo. Como dato, en lo que va de esta administración, se han decomisado más de 45 toneladas de esta droga. Es la información esta mañana, Pao. Estaremos pendientes. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahora toca saber de quién, ¿no? De quién era esa carga decomisada. Ayer le informamos desde el lugar de los hechos sobre la muerte de un joven al interior de un anexo de un centro de rehabilitación para adicciones en la Ciudad de México. Presuntamente murió por golpes. De hecho, aquí estábamos enlazados en vivo cuando veíamos a personas haciendo la señal de auxilio desde el interior de este centro de rehabilitación. La Secretaría de Seguridad informó que 3 hombres fueron detenidos porque fueron por la víctima a su casa, lo golpearon y lo subieron a una camioneta para llevarlo al centro, y fue ahí donde murió. Este lugar, de acuerdo con un documento del Instituto para Atención y Prevención de Adicciones de esta ciudad, sí cumple con la normatividad para operar. A ver, hay mucha violencia asociada a estos centros de rehabilitación, llamados o conocidos como anexos, a veces maltrato, abusos. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los centros de rehabilitación? De acuerdo a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra Adicciones, debe haber un estudio de necesidad de servicios, un documento donde se describe la problemática que da origen al centro, los costos que tendrá, la población que atenderá, que tenga la infraestructura adecuada, que tenga los servicios de alimentación correctos, una organización técnico-administrativa también adecuada y los recursos, sobre todo humanos, pues con la capacitación para poder operar. Muchos de estos centros no lo tienen. Pero déjeme ir con Sajid, que se fue con unos emprendedores. Ay, sí, que le pueden dar un look muy especial a la ropa. Miren esto. Si es mi Pau, ¿te has preguntado cómo se vería tu bello rostro sobre una tela? Esto es Solo Emprendedores. ¡Vámonos! Cuéntame ustedes a qué se dedican aparte de andar vagando por las calles. Nosotros nos dedicamos a lo que es la producción tanto textil como sublimación en prendas y en artículos personalizados. Te podemos personalizar una sudadera, una playera, un cojín, una tanga también, ¿por qué no? ¿Te arrepientes de haber emprendido tu propio negocio así en las noches te pones a llorar? ¿Qué voy a hacer? O dices, nah. Pues sí, hay momentos en el que nosotros estamos de no, este día no se vendió nada, pero hay otros días en los que lo que no se vendió en un día se recupera en un solo día. ¿Y tú también quieres un hijo de Chayanne? Más bien es mi papá. Ah. ¿Qué le dirías a esos chavos que no se atreven a emprender un negocio? Más que nada que les guste. Como todo, siempre hay riesgos, pero es mínimo el riesgo y al final rinde fruto. ¿Cómo te vas a regresar con esa playera ya toda gastada? O sea, te podemos regalar la playera de Paola Rojas. Y además tiene a su Pepe Grillo. Ahí está. No, pues así sí, ya me voy feliz, gracias, Claro. No,
Regresamos al estudio, mira nomás. ¿Sí? Qué guapos aquí, me gustó cómo se ve con esa ropa. Yo quiero, pero una cobijita con tu imagen. Para dormir contigo todos los días. Qué padre es así. ¿Y nosotros? ¿Pero qué creen? Todos querían la playera de Paola, mira. Derechos de autor. Exactamente, sí. Pero mira, todos quieren la playera con tu imagen, ¿a poco no? Sí, queremos. ¿Ya ves? Vamos a mandar a hacer playeras para todos. Exacto, y en cabina también dicen, también quieren... Una camiseta que diga, Paulita, te quiero mucho. Paulita, mi amor. Exacto. Es bueno que sigan ahí porque tengo información importante de última hora. Me enlazo hasta la redacción contigo. Kena, ¿qué pasa? Pao ya no está en México. El Gabinete de Seguridad acaba de informar que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N., quien está acusado como presunto fundador del grupo criminal La Barredora, salió del país desde el pasado 26 de enero. Informaron que ya se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por la Interpol, por lo que se buscará a nivel internacional en coordinación con agencias de seguridad. Es la información esta mañana, Pao. Y te la agradezco muchísimo, Kena. Ya 3 de 2. Ay, sí, no te duermas, aunque esté tan bueno el colchón.